presidente de la ONDE. En su gobierno en 1963, antes de ello usted se presentó por el Frente de Juventudes. Sí. ¿Cómo usted llega a candidatearse por el Frente de Juventudes? Vea, yo tengo una carrera política, si podemos llamarlo así, sin pretensiones, por razón familiar y nacional. Crecí en un hogar de gente política. Mi padre fue deportado el año 24, cuando yo tenía 11 años, ¿no? Fue deportado al exterior después de una huelga de hambre y de estar 3 meses preso en San Lorenzo. Entonces, en el destierro de mi padre, que fue en mi niñez, yo he recibido la lección del mismo sobre la situación del Perú, sobre todo la parte histórica, en la cual tenemos muchas conexiones con la política peruana. En Arequipa, el abuelo de mi padre, el general Díaz-Canseco, fue presidente del Perú varias veces, breve tiempo, pero varias veces. Y por otro lado, tuvimos una relación familiar con el mariscal Castilla, que era casado con una hermana de Díaz-Canseco. De manera que había estos dos personajes que jugaron mucho en el siglo XIX y eran motivo de frecuentes conversaciones. Y yo mantuve un contacto con el Perú por el hecho de que llegaban muchos peruanos con alguna intención política. Vivían en Francia, por ejemplo, el expresidente Pardo vivía en Francia, en Biarritz, una vida discreta, pero muy honorable y muy caballeresca. Y por otro lado, de igual manera, en Niza, el que era entonces el general Benavides, que había tenido pues en su juventud un éxito en las luchas fronterizas. Llegaron también a París hombres como Ribagüero, hombres como Manuel Vicente Villarán, que eran los grandes maestros, ¿no? Y volvieron al Perú porque era un gobierno sumamente largo, ellos tenían problemas que resolver aquí. No llegaron desterrados, pero sí se fueron a respirar el aire puro de una Europa de posguerra. Me refiero a la primera posguerra. Eso me dio oportunidad de conocer, de hablar con mucha gente y de mantenerme activo en política a pesar de mi niñez. Y cuando llegué a la universidad, 6 años después, ya en los Estados Unidos, donde mi padre finalmente fue profesor de la Universidad de Miami, bueno, ya tenía un concepto formado, ¿no? Tenía bastante información sobre el Perú. Y entonces comencé a aprender la política externa. Vino la nueva guerra mundial, es decir, se inició el conflicto que traería consigo la primera guerra mundial con la intervención de Estados Unidos. Ya había estallado el conflicto en otras partes. Y finalmente pasé a México, donde al volverse al gobierno constitucional, mi padre fue nombrado embajador en México. Entonces tuve la oportunidad de conocer un país sudamericano donde había ocurrido una revolución tan comentada como la que ocurrió allí. De manera que con esos antecedentes yo vine al Perú y tuve intervención política. Mi primera intervención fue como miembro del Frente Democrático, fui miembro del Comité Central que presidía el doctor Gálvez, en el cual habían 4 jóvenes, uno de los cuales era yo. Entonces yo tenía un pasado parlamentario. Fui diputado 3 años, fíjate el tiempo, lo que significa el tiempo, ¿no? Desde el año 45 hasta el año 48, en que vino el golpe de Dovilla y se depuso al presidente Bustamante Rivera. Entonces ahí ya actué políticamente. Mi candidatura, que fue promovida por el Frente de Juventudes, que presidía entonces tu abuelo, el doctor Javier Alba, un hombre más joven que yo, no tan viejo como yo, pero un hombre con 13 años menos que yo, ¿no? Y que tuvo una actuación muy constante y directiva en mi gobierno. Esa es mi síntesis. Esa es la razón por la cual yo el año
56 acepté la candidatura a la presidencia del República. Y estando en el gobierno en 1963, usted realizó muchas obras muy importantes para el Perú. ¿Me podría comentar algunas de ellas? Bueno, fundamentalmente, primero la idea descentralista en su esencia, que es una descentralización municipal, porque no puede haber descentralismo si el órgano descentralista de límites locales, privados, no diré privados, sino también públicos, no tiene la plenitud de sus derechos y es elegido, como lo fue por mucho tiempo en el Perú, por 44 años, por el capricho del gobierno, no por el pueblo, sino por el gobierno. A nosotros nos restauró crear la elección municipal, es decir, dimos el primer paso al descentralismo, que es una cosa que está en marcha, porque todavía el Perú tiene mucho camino que recorrer en ese sentido. ¿Nos podría hablar sobre su obra, que para la parte de la selva sería lo más importante? Bueno, todo el Perú para mí era importante y problemas generales como el de la habitación popular siempre fue fundamental, y para esto recuerdo el libro Revolución Habitacional en Democracia, que es un libro básico en la nueva modalidad habitacional de simpatía, de colaboración, de acercamiento nacional. Y otros planes importantes como el energético. No olvidemos que hicimos la refinería de la Pampilla. Qué honor para mí cada vez que paso por la Pampilla y veo que lo que yo puse mantuve en manos peruanas y lo hice para las manos peruanas, sea ahora una propiedad de otros, ¿no? Me llena de satisfacción. Y cuando fui deportado en el golpe del año 68 y regresé al Perú por una emergencia en mi familia, una enfermedad en mi madre, tuvo la mala idea el gobierno de entonces de desterrarme de nuevo. ¿Cuándo? El día de Navidad se les ocurrió esto, cuando en toda prisión en el mundo, hasta los criminales comunes, ven a su familia. A mí me separaron de mi esposa que estaba en Lima, no, que ella quedó esperándome en Lima, Violeta, a la que tanto echo de menos ahora. Bueno, de manera que ese día los policías, los miembros de la policía, lo que era antes la PIP, que me habían detenido, me dijeron que se había demorado el avión, estaban en comunicación telefónica con la estación y tenían que hacer tiempo. Entonces hicimos tiempo y me dijeron ellos, esto lo hizo usted, pasamos por el Callao, que nosotros transformamos, duplicamos el borde de atrás en el Callao. Después introdujimos el sistema de contenedores. Después pasamos por la Pampilla y me dijeron, esto lo hizo usted, ¿no? Y pasamos por otras cosas, otras obras importantes, viales, y me dijeron lo mismo. De manera que ellos se encargaron de recordarme lo que yo había hecho. La Marginal de la Selva fue hecha por usted, ¿no? Bueno, no por mí no, nada fue hecho. Yo fui un conductor. Es como un conductor de una sinfónica, de una orquesta sinfónica, que no es responsable de lo individual de cada instrumento, sino de los méritos totales de la sinfonía. La creación de Cooperación Popular Universitaria fue idea suya. Sí, y cumplimos justamente hoy. He almorzado con uno de los que estuvo ahí y me dijo, no he almorzado, he tenido un reportaje con Radio Nacional, ¿no? El autor del reportaje me dijo, yo fui de los estudiantes que salió en las misiones universitarias de Cooperación Popular, y me hizo elogios muy vivos que me agradaron mucho. Estando en su gobierno, la oposición APRA 1 le dio una cierta desventaja. ¿Nos podría comentar sobre ello? Bueno, no fue desventaja, porque los derroté a los dos.
No, yo llegué al gobierno después de haberme enfrentado a dos candidaturas que tenían mucha notoriedad. La de Aya La Torre, que tenía un significado ideológico muy importante y siempre un significado multitudinario, y la del general Odría, que era un gobernante militar, que era un hombre trabajador, no se puede negar. Estaba equivocado en su ideología, ¿no? En eso yo estoy en desacuerdo con él, pero no niego que él tuviera, en fin, cierta capacidad de trabajo, pero él fue un gobernante no puesto por el pueblo, sino puesto por sí mismo. Entonces la posición que se enfrentaba en las dos cámaras del Senado y de la de Diputados, hecha por el APRA 1 en su alianza, no fue tanto para usted una desventaja política al alcanzar sus objetivos. Fue un acontecimiento político. La política es algo de la vida, tiene los riesgos. En la vida usted puede tener un accidente, un riesgo en el camino, un viaje, puede tener un revés de salud, pueden pasar muchas cosas, puede haber un desastre natural. Entonces, en política hay que estar listo para la emergencia, ¿no? Y yo siempre estuve listo para la emergencia. Y no me preocupé por mí, sino por el país, porque esto hacía difícil el orden constitucional, pero lo cumplimos. Y a pesar de esa oposición, yo cumplí mis deberes de acuerdo con el texto de la ley fundamental del país. Entonces sus objetivos que se había trazado para el gobierno se lograron. Se lograron en gran parte, con todos los inconvenientes que hay, porque hay acontecimientos que favorecen la acción del gobierno, pero también hay acontecimientos que desfavorecen la acción del gobierno. Y entonces el gobernante no es un hombre que va allí a disfrutar de los buenos tiempos, sino a enfrentar todos los problemas que puede plantearle la historia. Esa fue mi actitud. Según el escritor Julio Kotler, hubieron 100 días maravillosos para el Perú en su gobierno. ¿Qué hubo en esos 100 días que lo hicieron tan maravilloso? Bueno, que fueron todas cosas de mucho futuro. Por ejemplo, mi inquietud por la habitación popular está conocida por las obras que se hicieron. Y fundamentalmente por las que están detalladas en el libro Revolución Habitacional en Democracia, que demuestra que se hizo obra no para decirlo, sino para fotografiarlo, para colocarlo en lo que atañe a la estadística nacional, al sector donde se construyeron las viviendas, que no fue solamente Lima, donde construimos pues Santa Rosa, que es un monumento a la justicia social, Marbella, que es también una obra importante, Enrique Dahmer, que es un conjunto magnífico, y del segundo gobierno pues San Borja, y sobre todo el Limatambo. Limatambo es muy importante, y infinidad de otras obras en Lima y de cientos de obras en todo el país. En su gobierno se puso un gran énfasis en la educación, teniendo en sí un porcentaje más alto del Producto en Bruto dirigido hacia la educación. ¿Podrías comentar sobre ello? Bueno, sí, se tuvo mucho. Esa es la manera de gobernar, ¿no? Ver cómo se utilizan los recursos, que nunca son superabundantes. ¿Qué porcentaje va a educación? Ampliamos enormemente el porcentaje en educación. Se hicieron muchas escuelas, se mejoró al profesorado, cuyas tareas no han sido debidamente compensadas desde hace mucho tiempo, porque el costo de vida ha subido y no han subido paralelamente los saberes, situación que ahora hay que encarar y que estoy seguro el actual gobierno lo está haciendo. Entonces, para usted la educación es la base de un país, del futuro. Así es. Pero no solo la educación, digamos, libresca. Hay una educación sobre el alma nacional, sobre la historia nacional, las vinculaciones o las inspiraciones del pasado, la fisonomía del país,
el país del arte, el país y la ciencia, el país y la economía, todo es muy, muy amplio. ¿Qué le hubiera gustado hacer en su gobierno? De 1973. Más de lo que hice, siempre yo soy un descontento, porque hubiera querido hacer más, pero se hizo lo que se pudo. ¿Qué recuerdo le trae la Recoleta como colegio como institución? Bueno, era otra Recoleta. La Recoleta mía era la de la Plaza Francia, ¿no? Yo iba a pie hasta poco antes de cumplir 12 años, que ya los cumplí en el exterior, en el desierto. Era un alumno de primaria. Casi todos mis compañeros han muerto. Lo lamento decir. Han muerto compañeros muy destacados. Por ejemplo, los Pareja. Pepe Pareja era un hombre muy inteligente, que se enfermó y murió. Y Carlos Pareja era una eminencia. Era una de las grandes promesas de la juventud peruana, para no citar sino algunos. Pero había muchos otros que han ido dejando el mundo, ¿no? Por ejemplo, he tenido el caso de un hijo de Gálvez que murió, ¿no? Y muchos otros, algunos de ellos emparentados conmigo. De manera que esa generación ya se ha ido. Yo todavía estoy acá como una especie de un último sobreviviente. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Lo que sí sé es que no será por mucho tiempo. Pero yo creo que cambiar la vida terrestre por lo que es para nosotros los creyentes la vida eterna es una gran expectativa. Un último mensaje hacia la juventud peruana, y en especial para los recoletanos que lo están viendo. Que hay mucho que hacer, que yo no olvidé las primeras enseñanzas de la Recoleta. Figúrese usted, uno de mis maestros más recordados es el padre Juan, a quien me llamaban Taita Juan, ¿no? Seguramente cuando enseñó en sectores populares. Taita Juan era un hombre que llevó la enseñanza a un plano de mucha vibración personal. Por ejemplo, sus clases de aritmética, utilizando, o de geometría, o de volumetría, utilizando una naranja, cortes a la naranja, y haciendo cálculos sobre alimentación, litros de leche, en fin, todo, comparando lo que significaba cada alimentación, eran tan cálidas que eran un verdadero placer. No era una tortura estar en su clase. Y después, cuando nos portábamos mal, lo que era frecuente, él siempre salía con alguna cosa ocurrente, con alguna cosa irónica, que lejos de herir, acariciaba los oídos. Bueno, la juventud ahora está pensando qué es lo que necesita una persona para ser un buen político. Bueno, saber que esto es una gran responsabilidad, no es un premio, hay en ello mucho de honroso, desde luego, pero no es un premio que se da por los méritos que se han tenido en el pasado, sino por los que se quieren tener en el gobierno, entre los cuales el primero de todos es respetar los derechos de la ciudadanía, las leyes de la República y sobre todo la Constitución. Yo goberné con la Constitución en la mano.